Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien, dónde invierte, comisiones de gestión, etc. Como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, pues como siempre empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, tenía pensado hacer más adelante un consultorio de fondos porque como norma general recibo consultas pero no excesivas para hacer uno, pero bueno, últimamente he recibido un aluvión de consultas y para que no se acumularan en un podcast luego más adelante excesivo, pues voy a hacer uno con todas las que me han llegado hasta la fecha, que como digo son bastantes. Bueno, espero no hacerlo demasiado largo este podcast, pero es que hay muchísimas que han llegado. Bueno, empezamos por la primera. Yo creo que esto es tantas consultas es debido un poco, bueno, pues a la situación un poco en la que estamos viviendo, de más incertidumbre y demás, y que bueno, pues todos estamos un poco más nerviosos y bueno, pues incrementa bastante el volumen de consultas. Empezamos por Ernesto, que me comenta: he contratado en 2021 un fondo de renta fija en mi entidad. Que bueno, pone la entidad, pero bueno, pues lo vamos a obviar por tampoco hacer publicidad o mala publicidad, que tampoco es la cuestión de este podcast. Me dijeron que era un fondo de renta fija y que no perdería dinero. A la fecha actual llevo un menos 7% y no sé qué hacer. A ver, lo primero, no sé si este fondo pertenece solo a una cartera y que has contratado solo un único fondo, cosa que yo nunca recomiendo, porque un único fondo dentro de la cartera pues no es la mejor opción, ¿vale? Siempre es mejor, aunque tengas una cartera de renta fija, tener diferentes fondos diversificados. Por otro lado, y esto es lo más importante, vamos a ver, los fondos de renta fija pueden perder dinero. No sé cómo, bueno, pues te he podido llegar a decir que un fondo de renta fija no pierde dinero, porque bueno, ¿por qué puede perder dinero un fondo de renta fija? Porque muchas veces el inversor confunde la renta fija con que es un producto fijo o garantizado. La renta fija, lo que dice, como su nombre indica, es la renta que me va a dar es fija. ¿Pero qué es la renta? El cupón. Es decir, si vamos a un ejemplo, dentro de un fondo de renta fija lo que hay son bonos de renta fija. Y un bono de renta fija pues da un cupón, vamos a decirlo, del 3%. Y el cupón es fijo. Lo que no es fijo es la cotización del bono que hay internamente. Y el bono, como una acción, cotiza todos los días en mercado. Y siempre los bonos se compran en términos generales cuando se emite a 100, pero luego ese bono va cotizando y puede valer 101 o puede valer 98. De ahí que lo que es fijo es la renta, pero no la cotización diaria. Evidentemente, si compramos un bono de la empresa que sea y lo mantenemos al vencimiento, pues nos darán el 3% y a los 3 años nos darán el capital. Por en medio, pues cotizará a 100, que es el inicial, pero puede cotizar a 97 o a 103, porque siempre va variando, varía en función de cómo evoluciona la empresa, de los tipos de interés. Hay muchos factores que influyen en un bono. Lo mismo que en una acción, como su nombre indica, renta variable, es decir, la renta, es decir, el dividendo es variable porque va en función de los beneficios de la empresa. En un bono de renta fija lo único que es fijo es la renta, que es el cupón, pero nunca la cotización. Entonces muchas veces confundimos lo que es
renta fija, un fondo de renta fija con la seguridad de no perder dinero, y no es así, ¿vale? Entonces eso es importante. Luego también, evidentemente, aunque compremos un fondo de renta fija, pues hay que definir muy claramente cuál es nuestro horizonte de inversión, porque probablemente si queremos tener una inversión para menos de un año, pues incluso según cómo está hoy en día la renta fija, ni siquiera sea un producto la renta fija, porque bueno, pues están subiendo los muchos de interés, etcétera. También hay que ver qué fondo, porque no lo especificas, Ernesto, qué fondo de renta fija es en concreto, pero habría que ver, pues siempre deberíamos de comprar, sobre todo en el momento actual, fondos de renta fija de corta duración, porque la larga duración es la que hace que, como los tipos de interés están empezando a subir, pues el bono pues hace que la cotización baje, ¿vale? Pero influyen todo ese tipo de cosas, pero nunca... Fondo de renta fija no es igual ni a capital garantizado, ni a no perder dinero, etcétera, 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 etcétera. Al final tenemos que comprender que cualquier tipo de inversión, aunque sea en renta fija, tiene su riesgo, menor que la renta variable, pero tiene su riesgo. Es decir, prácticamente hoy en día, según cómo se ha puesto todo, no hay inversión que no conlleve riesgo, sea del tipo que sea. Antiguamente había depósitos que nos daban el 4% y dentro de un mes o 4 meses te daban tu 4%, y eso podríamos considerar que era una inversión pues prácticamente sin riesgo, pero hoy en día no hay depósitos. Cualquier producto que vayamos a contratar, sea del tipo que sea, es una inversión que siempre va a conllevar riesgo. Y yo que hablo con muchos inversores siempre comentan, bueno, quiero una inversión que no tenga riesgo. No hay inversión sin riesgo, y más hoy en día. Entonces, puede que tengamos acotado el riesgo, minimizado en todo lo que podamos, pero riesgo es equivalente a inversión y no hay otro, ¿vale? Bueno, seguimos con más consultas. Carlos González pregunta, si solo tuvieras que tener 3 fondos en cartera, ¿cuál elegirías? Bueno, quizás 3 fondos para tener una cartera, salvo que tengamos un capital muy pequeño, no sería lo más conveniente, pero bueno, vamos a darle un repaso. Lo que es importante es que es un poco muy global, lo de si solo tuvieras 3 fondos en cartera, ¿cuál elegirías? Porque lo más importante no es, bueno, 3 fondos y ya, sino que es importante conocernos a nosotros mismos. Es decir, 3 fondos para ti, pues no podrían valer, por ejemplo, para tu hermano, porque tu horizonte de inversión pueden ser 3 años y el de tu hermano, su horizonte pueden ser 15 años. Tu aversión al riesgo puede ser diferente que la de tu hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno podemos tener unas circunstancias completamente diferentes. Entonces, 3 fondos para ti no serían los mismos que para un amigo tuyo, un familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, dicho eso, vamos a poner un ejemplo, que insisto, luego habría que ver el perfil inversor de cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a de alguna manera mojarnos y vamos a decir 2 ejemplos. 1, 3 fondos, que insisto, 3 fondos quizás serían pocos, pero bueno, vamos a hacerlo, ya que pides 3 fondos. 3 fondos de inversión a 15 años. Vamos a poner 2 ejemplos, uno a 15 años y otro a 3 años, ¿vale? 3 fondos de inversión para 15 años, pues yo elegiría, por ejemplo, si lo tuviera que hacer a día de hoy, Fan Smith, Seilen y Magallanes. Sería 3 fondos de renta variable a muy largo plazo, con una combinación un poco de fondos de crecimiento, como son Fan Smith y Seilen, y con un fondo tipo más valor, compañías más cíclicas, de renta variable europea, a través de Magallanes Europa, ¿vale? Esa combinación pues estaría bien para 15 años. Y luego vamos a poner otro ejemplo para un horizonte de inversión de 3 años, también 3 fondos, en riesgo ya mucho más bajo. Evidentemente no ponemos ningún fondo de renta variable puros, sino que elegimos el M&G Optimal Income, el Buy and Hold Bonus y el Sestan Grand Large, ¿vale? de la gestora Amiral. M&G Optimal Income puede tener
hasta un 10%, perdón, en renta variable. Buy and Hold Bonos es un fondo de renta fija puro de la gestora española Buy and Hold, que de norma general lo hace muy bien, compra bonos olvidados un poco y con buenos cupones, con empresas que en teoría no tienen grado de inversión, por eso dan cupones más altos, pero bueno, bastante bien analizados y en teoría es un buen fondo. Y el Sextant Grand Large, que sí que es un fondo, vamos a categorizar, mixto, aunque con un sesgo muy conservador de la gestora Amiral, y hace una combinación entre toda la parte de renta fija que la hacen a través de Amiral Bond Picking y fondos de renta variable. Tiene un objetivo de preservación de capital y bueno, pues una combinación a 3 años de estos 3 tipos de fondos nos daría una rentabilidad razonable y probablemente pues cerca de batir a la inflación, aunque bueno, la inflación como está últimamente, a lo mejor ni siquiera lo batiríamos, pero bueno, probablemente no perderíamos capital y sí que, bueno, pues si tengo una inversión tranquila con 3 fondos, pues bueno, adecuados desde mi punto de vista. Bueno, seguimos con las consultas. Gonzalo Jiménez pregunta: estoy interesado en invertir en un fondo de pequeñas compañías, pero tengo la duda de si invertir en Estados Unidos o en Europa. Y dentro de las distintas regiones, ¿cuál me recomendarías? Bueno, pues si tuviera que coger, insisto, solo nunca soy partidario de elegir un único fondo para una inversión, salvo que tengamos un capital relativamente pequeño. Bueno, puede tener su sentido, 3.000, 6.000, 10.000 euros, pues a lo mejor sí que podemos hacerlo en un fondo, pero de ahí para arriba, pues yo construiría una cartera. Pero bueno, si tuviera que elegir un fondo de pequeñas compañías en Europa, pues elegiría el Sextant PME, también de la gestora Amiral. Si tuviera que elegir un fondo de Estados Unidos de pequeñas compañías, elegiría el Trade American Small Cap, ¿vale? Este fondo, al ser de Estados Unidos, evidentemente tiene riesgo divisa, porque como las empresas son en dólares, pues el fondo es en dólares, y al añadido del riesgo de la renta variable tendríamos que meter el riesgo divisa, porque nosotros nos manejamos en euros y este tipo de fondos, pues al tener, son empresas americanas, pues son en dólares. Entonces, lleva doble componente de riesgo. Una tercera opción, que también es interesante y podemos evaluar, es dentro de Trade el Global Small Cap, es decir, un fondo de pequeñas compañías y global. De esa manera ya se encarga el gestor de hacer la composición adecuada entre Europa, Estados Unidos, incluso Asia. Y al ser un fondo global y de pequeñas compañías, tenemos la opción de hacerlo con la divisa cubierta, con lo cual en este caso el riesgo de divisa, es decir, de dólar, ya no nos afectaría porque tiene la divisa cubierta. Tener la divisa cubierta tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. La ventaja, que eliminamos riesgo, porque tenemos un fondo ya en euros y la divisa cubierta. El inconveniente, que hay que pagar esa cobertura, y siempre la cobertura, pues en función de cómo están los tipos de interés, las cotizaciones del euro-dólar, tiene un precio. Como norma general es el 1%, que es un coste. Hay gente que prefiere tener divisa cubierta y bueno, y cubrir ese coste, y hay otra gente que prefiere pues no tenerlo. Mi opinión, si vamos a tener el fondo durante más de 10 años, no conviene tener la divisa cubierta porque te evitas ese pago. Si vamos a tener un fondo en el cual pues vamos a hacer dentro de 2 años, si vemos que ha evolucionado mucho, podemos ir cambiándolo, pues a lo mejor sí que me merecería la pena tener la divisa cubierta. A muy largo plazo no conviene cubrir la divisa y nos evitamos pagar la cobertura, ¿vale? Álvaro Hernández pregunta: ¿qué porcentaje de inversión recomiendas tener en mercados emergentes? Bueno, pues esta pregunta ya ha venido en anteriores consultorios, me han llegado preguntas similares. Mi consejo sería que de la parte que tengas en renta variable, el 20% a emergentes. Pero cuando digo el 20% de emergentes, es el 20% solo de la parte que tengamos en renta variable. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos una cartera en la cual tenemos 100.000 euros y tenemos 50% en renta variable y 50% en renta fija,
como tenemos 50.000 euros en renta variable, ¿cuál es el 20% de 50.000? 10.000 euros. Al final tendríamos 10.000 euros dentro de una cartera de 100.000 invertidos a renta variable emergente. ¿Por qué el 20%? Pues no es un asunto menor. Muchas veces el peso que actualmente tienen los mercados emergentes en la economía mundial es alrededor del 20%. Es verdad que los mercados emergentes en el MSCI World o en cualquier cartera están muy por debajo de esos porcentajes, pero siempre deberíamos de calcularlo sobre lo que los mercados emergentes tienen en el PIB mundial, más que en el MSCI, que con el tiempo, poco a poco, eso se irá corrigiendo y el porcentaje de inversión en el MSCI World hacia mercados emergentes, pues debería ser más o menos lo que significa el PMI. Recordar, por si alguno no lo sabe, el MSCI World al final es el índice de todas las bolsas mundiales, ¿vale? El índice indexado, pues de la bolsa mundial, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. José Miguel González nos pregunta: a la hora de elegir una gestora u otra, ¿qué te hace decantarte por un fondo u otro? Pues el universo es muy grande. Bueno, pues al final, para mi punto de vista, lo más importante es saber quién gestiona el fondo, es decir, quién es el gestor que lleva el fondo en concreto. Ponemos un ejemplo. Dentro de Morgan Stanley y de la gama Opportunity, pues casi toda la gama Opportunity está gestionada o dirigida por Christian Hugh. Christian Hugh tiene una filosofía de inversión, por llamarle un nombre, Warren Buffett, es decir, comprar empresas de calidad, mantenerlas en el tiempo, empresas que en un momento dado van a ser disruptoras a lo largo de los años y que por alguna circunstancia ahora mismo están penalizadas por el mercado y la podemos comprar barata. A grandes rasgos, esa es un poco la filosofía de todos los de la gama Opportunity. Y Christian Hugh es un excelente gestor, lo ha hecho muy bien en los últimos meses o en el último año. No lo está haciendo tan bien y quizás sea una excelente oportunidad. Nos está abriendo una ventana de poder comprar este tipo de fondos a unos precios mucho, mucho mejores. Si hablamos de fondos un poco globales, si vamos a España, pues por ejemplo, ¿qué es importante saber? Pues quién está detrás de Magallanes, que es Iván Martín, quién está detrás de Cobas, que al final es Francisco García Paramés, quién está de Advalor, pues Fernando Bernard y Álvaro Guzmán, quién está detrás de Oros, pues hay tres gestores, Alejandro Miguel, no recuerdo el otro nombre, pero tienes muchas entrevistas en internet, puedes ver la filosofía. Si en un momento dado no estás cómodo, puedes no invertir, pero si en un momento dado estás cómodo, pues en términos generales, estas gestoras españolas, gente que transmite confianza, gente serena, gente que pues tiene un buen hacer, que no nos debería de ir mal en el futuro. Si vamos un poco a Europa, pues tenemos el caso de Terry Smith, que también tenemos vídeos en internet con su famoso fondo Fan Smith, que es otra filosofía diferente a los fondos valor españoles, pero también muy interesante. Pues fondos Terry Smith lo que hace muchas veces es te dice, tiene las comisiones de gestión en los fondos muy muy baratas, y lo que te dice es lo que hay que hacer es comprar una empresa a un precio razonable y mantenerla en el tiempo durante muchos años y no hacer nada. Es decir, muchas veces no hacer nada es de por sí ya estar haciendo, porque si tienes una buena empresa que a lo largo de los años va a ser una compounder y va a generar mucho valor, pues no tienes por qué estar vendiéndola. Eso es un poco la filosofía de Terry Smith. Los resultados son también extraordinarios a lo largo de los años y pasa un poco lo mismo que con la gama Opportunity. Quizás ahora nos esté dando una ventana de oportunidad para comprar este tipo de fondos, porque ahora, todas las empresas de crecimiento están un poco de capa caída. Siguiente consulta, Arturo de Tomás me pregunta: ¿qué opinión te merece el fondo Alken Small Cap? Pues es un muy buen fondo. Normalmente no suelo hablar mucho de este fondo aquí, porque al final, como yo siempre digo, es que hay más fondos que clientes y siempre tienes que hacer una selección un poco de favoritos para no hacer ni los podcasts interminables, perdón que voy a beber agua, ni que esto sea excesivamente extenso, pero es un fondo
muy muy bueno, gestionado por Nicolás Valeski, que tiene la gestora Alken con diferentes fondos. El Small Cap está un poco centrado en pequeñas compañías de renta variable europea. Insisto, es una muy buena opción para tener pues renta variable de pequeñas compañías en Europa. Si tuviera que darle, por decir y por ponerlo un poco en contexto, una nota sobre 10, pues le daría un 7,10, un fondo muy bueno, se puede tener en cartera. Evidentemente, dentro de renta variable europea, desde mi punto de vista, hay algunos fondos que me gustan algo más y que le daría un 8 sobre 10. ¿Cuál pueden ser? Pues el True Value Small Cap, que evidentemente ahora está cerrado y creo que no se puede comprar. Pues también le daría al Magallanes Small Cap otro 8 sobre 10. También creo recordar que son fondos que están cerrados y en el momento actual no se pueden comprar. Y el MFS, de la gestora MFS Small Cap, que este sí que está abierto y se puede comprar, que estos tres fondos los categorizaría de un 8 sobre 10. Importante decir que una gestora cierre un fondo es muy, muy importante y muy relevante, porque muchas veces lo que premia es la rentabilidad del partícipe y no la rentabilidad de la gestora a la hora de coger excesivo volumen para fondos de pequeñas compañías que requieren pues no tener excesivos activos bajo gestión para poder tener una rentabilidad grande. Esto dice mucho a favor de la gestora, porque muchas veces lo que premian no es la rentabilidad suya como empresa, sino la rentabilidad de los partícipes, porque en fondos de pequeñas compañías tener un fondo excesivamente grande, pues al final va en contra de la rentabilidad a largo plazo, con lo cual que este tipo de empresas tengan fondos que los cierren para proteger al partícipe que está dentro, es ya de por sí es un buen índice de que las cosas las deberían hacer razonablemente bien. Y luego son tanto True Value como Magallanes, para estos fondos del Small Cap, pues muy bien. Seguimos con más consultas. Héctor Villasante pregunta: ¿me recomiendas algún broker para comprar criptodivisas? Pregunta que también en muchas ocasiones es una pregunta repetitiva en diferentes podcasts. Y bueno, pues la voy a dar la respuesta de siempre. No tengo experiencia ni conocimientos suficientes para recomendarte, entre otras cosas, primero, porque es un producto que no sigo. ¿Me interesa? Digamos que sí me interesa. He leído un poco, pero no lo suficiente como para invertir ni a nivel personal y, por supuesto, menos recomendar. Ni siquiera recomendar en una, vamos a llamarle, en una charla de amigos de bar, y menos, por supuesto, en un podcast que se queda público, grabado, recomendar algo que probablemente me podría poner a hablar de criptodivisas y lo que dijera, quiero decir, no tendría ningún sentido, porque no es algo que tengo estudiado y no tendría ningún sentido, con lo cual no tengo conocimiento y, por supuesto, broker para invertir en pues tampoco sabría decirte. Quizás en esto muchas veces lo primero que tendría que hacer es, bueno, pues invertir a nivel personal, pero es que a día de hoy ni siquiera lo he probado. Al fin y al cabo, a mí, sinceramente, es que no me da el día para aprender sobre criptodivisas y le echo unas cuantas horas a mi trabajo al cabo del día. Lo poco que he escuchado y estudiado me parece complejo y que se necesitan muchas más horas y más conocimientos, con lo cual, pues bueno, a día de hoy yo en las criptodivisas estoy súper. Al final todos tenemos conversaciones con amigos y conocidos que dicen, bueno, pues mete 1.000 euros y olvídate. Pues que al final a mí no me parece una actitud muy razonable ni razonada. Meter 1.000 euros en algo que no sé cómo va a funcionar y es como tirar una moneda al aire, que al final es como irte al casino. Es que no le encuentro sentido, porque si yo le encuentro más sentido en coger 1.000 euros, y al final es que con 1.000 euros se pueden hacer muchas cosas. Yo, para meter 1.000 euros y olvidarme de algo, pues prefiero coger los 1.000 euros, irme un fin de semana con la familia y disfrutarlo. Es que con 1.000 euros
a mí que me gusta el deporte y montar en bicicleta, pues te compras una bici y la tienes durante un montón de años. Quiero decir, es que hay cosas... Entonces, lo mire por donde lo mire, no le veo a día de hoy sentido el hecho de decir, bueno, metes 1.000 euros y que metes 1.000 euros. Yo creo que si metes 1.000 euros en criptodivisas, probablemente si te va muy, muy, muy bien, dentro de unos años tendrás 3.000, pero yo creo que nunca vas a tener 1.000.000 de euros. Igual estoy equivocado y dentro de unos años es así, pero insisto, al final, de lo que no sabes, no debes de meter, ya no digo un pie en el charco, ni un dedo, porque es que vas a meter un dedo en un charco que no sabes nada, y vas a estar más despistado que una burra en un garaje, con lo cual, bueno, pues esa es mi opinión, ¿vale? Dentro del mismo orden, Hugo Fuentes también pregunta, ¿un broker para comprar divisas y hacer trading? Bueno, aquí mi respuesta igual, poco original. Primero, no conozco un broker que pueda recomendarte para hacer trading de divisas, y segundo, lo más importante, voy a ser poco original y a lo mejor voy a ser un poco áspero en la respuesta, pero bueno, es que al final es mi opinión. Yo no te recomiendo hacer trading con divisas. No conozco a nadie que de forma sistemática, año a año, gane dinero haciendo trading con divisas. Es decir, no lo conozco, y yo llevo 20 años en esto, y al final no me vale con que un amigo en una charla de café o un cliente me diga que el mes pasado ha ganado X euros con X operaciones. Para mí eso no es relevante. ¿Qué es lo que me vale? Bueno, ¿ganas dinero? Sí, vale, pues demuéstramelo, déjame la renta de los últimos 5 años, y ahí sí que te va a aparecer con todo lujo de detalles, que al final es como una auditoría, si es verdad que durante los últimos 5 o 10 años estás ganando dinero haciendo trading con divisas. Insisto, yo a día de hoy, después de tantos años, no lo he conocido. Y sí que he conocido a mucha gente que haciendo análisis fundamental de empresas, comprando empresas, leyéndose bien todo, y siendo gente que, aunque no tenga unos conocimientos excesivos, tiene una templanza suficiente para comprar empresas, mantenerlas, y bueno, pues se mantienen, ganan dinero, y bueno, pues les va razonablemente bien, y algunos que bastante bien. Más consultas. Aitor Sánchez comenta: todos los gestores que escucho siempre dicen que es un buen momento para comprar su fondo y que tiene mucho potencial. Nadie dice que no es el momento. Esta pregunta es muy, muy buena. Y al final, nosotros como inversores, ¿qué debemos de hacer? Pues a los gestores siempre hay que escucharles con cierto escepticismo. Pues como tú bien dices, nadie dice que su fondo no tiene potencial. Al final, nosotros como inversores lo que debemos de leer y escuchar con sentido crítico hacia lo que oímos, para de esa manera formarnos nuestro propio criterio. Porque yo siempre escucho lo mismo, el fondo tiene mucho potencial, por mucho que haya subido. Si no es porque rotan la cartera, mira que yo escucho conferencias de gestores nacionales, internacionales, nadie dice, no es momento de mi fondo, saliros del fondo. Yo eso nunca lo escucho, con lo cual siempre tienes que tener un poco de sentido crítico para saber un poco y leerlo todo o escuchar todo con cierta perspectiva, tenerte tu propio criterio. Bueno, más consultas. Madre mía, todavía me quedan unas pocas. Jesús Galera: a la hora de elegir un fondo de renta fija, ¿qué es más importante? ¿El nombre de la gestora o el nombre del gestor? Bueno, aquí cuando hablamos, vamos a diferenciar un poco, porque muchas veces, o en mi caso, por ejemplo, hablo de gestora y gestor y parece que hablo de gestora como si fuera femenino y gestor en masculino, y no es así un poco. Quiero decir, siempre que nos referimos a la gestora, hablamos de la marca. Pues si hablamos de una gestora internacional, pues puede ser Fidelity, BlackRock, JP Morgan, Robeco, etcétera. Vale, si hablamos de una gestora española como marca, pues las más conocidas en España, pues desde la gestora Santander, la gestora Caixa, la gestora Cobas, la gestora Advalor, la gestora Mutua Madrileña, pues es una gestora, pero dentro que son marcas. Pero luego está el gestor. Cuando hablamos del gestor, muchas veces el gestor puede ser una persona
una mujer, que es la que gestiona el fondo. Cuando siempre hablo de gestora, hablo de marca, y cuando hablo de gestora, hablo de quien lo gestiona, con independencia que sea hombre o mujer, ¿vale? Eso es un poco la diferencia principal, y para no liarlos, ¿vale? Cuando hablo de gestor, pues quién gestiona el fondo. A veces es importante, como muchas veces digo, conocer al gestor que gestiona el fondo, que al fin y al cabo es a quien le vamos a dar el dinero. No le vamos a dar el dinero de alguna manera a Fidelity, sino que le vamos a dar el dinero pues a la gestora del European Group, del Iberia, del Fidelity Iberia, del Fidelity America o del Fidelity Global Focus, etcétera, ¿vale? A veces no lo gestiona solo una persona, sino que lo gestiona un equipo. Pues debemos de saber que ese equipo lleve muchos años trabajando y funcionando juntos. Que no sea un equipo que rote excesivamente, ¿no? Es un poco los matices. Más consultas. Raúl Plaza. Opciones de invertir a través de fondos en inmobiliario. Bueno, hace la consulta un poco porque dice, no quiero tener el engorro de alquilar, pero me gusta el poseer activos tangibles. Y que estos activos puedan protegerme de la inflación del 5 o 6% que tenemos actualmente. Bueno, esta pregunta es de hace unos días, y el 5 o 6% que tenemos actualmente ya no es así, porque hoy es 1 de abril, que es cuando estoy grabando y publicando este podcast, y hace pocos días se ha publicado que la inflación es del 9,7, con lo cual es casi el doble, pero bueno. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de inmobiliario en fondos. Pues hay fondos que invierten en compañías inmobiliarias de todo el mundo. Algunos ejemplos: Morgan Stanley European Property, Morgan Stanley US Property, que es bienes inmuebles en Estados Unidos, Fidelity Global Property, es decir, Fidelity pero en activos mundiales, y el DEPAN Real Estate también en Europa, también un fondo muy interesante. Al final, estos fondos, ¿dónde invierten? Que es un poco lo que nos tiene que ocupar. Pues invierten lo que se llama en el argot financiero activos prime. ¿Qué es un activo prime? Pues un activo prime es oficinas en las mejores zonas de Europa y del mundo. Centros logísticos con mucho tirón, pues donde ponen todos los almacenes, pues tipo Amazon, Decathlon, etcétera, etcétera, etcétera. Son fondos diversificados por todo el mundo, poco riesgo de quiebra, porque no vamos a tener todo el dinero invertido en el mismo activo, sino que están invertidos en todo el mundo. Como norma general, este tipo de activos prime los suelen gestionar empresas con mucho conocimiento, que tienen la capacidad de trasladar al cliente final la subida de la inflación. En los contratos de alquiler, como norma general, se pone, y el cliente que está dentro de las oficinas o de la sede o de los activos logísticos lo paga lo que es la subida de la inflación. Otro ejemplo que también más cercano y que muy interesante de poder invertir a través de inmobiliario, pues podemos coger una SOCIMI española, como puede ser Merlin Property. Como siempre digo al principio, esto no quiere decir que sea una recomendación de inversión, sino que si compramos Merlin Properties, pues por ejemplo, a grandes rasgos, ¿vale? Vemos que el NAV de Merlin Properties es 17. ¿Qué es el NAV? El NAV es el valor neto de los activos ya descontada la deuda, es decir, lo que vale. Pues hoy en día Merlin Property aproximadamente cotiza a 10,50, es decir, cotiza con un descuento del 35% sobre la tasación de esos activos, pero es que son activos de muchísima calidad, con inquilinos de primerísimo nivel. Si vemos algunos de los inquilinos que tiene, por ejemplo, Merlin Property, pues nos encontramos que en Portugal tiene la sede de Nestlé alquilada. En España, pues tiene el centro comercial de La Coruña, Marineda, uno de los más grandes que hay en España. Si vamos a centros logísticos, pues tiene enormes centros logísticos en Guadalajara, en toda la zona de la 2, pegado a Madrid, tienen muchos de ellos. Creo que es en Alovera y en otro pueblo parecido, que no recuerdo el nombre. Bueno, si vamos a oficinas que pueden tener en Madrid o en Barcelona, pues tienen empresas de primerísimo nivel. Al final, Merlin Properties, ¿qué es lo que no tiene? Pues no tiene locales pequeños en provincias que no sean
Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia, es decir, están en las mejores ciudades. Si vamos, por ejemplo, a Madrid, pues nos encontramos con la sede de Endesa, que está en la M40, que es una sede enorme y grandísima, pues es un activo de Merlin que lo tiene alquilado a Endesa. Si vamos, por ejemplo, en Alcobendas, tiene la sede de Indra, una empresa también muy buena, pues alquilada. Si vamos también en Alcobendas y La Moraleja, las oficinas de Renault muy, muy grandes, pues las tienen alquiladas. Todo este tipo de empresas y de contratos tienen la capacidad de trasladar la inflación a la empresa que está dentro. Como digo, son empresas de primer nivel y lo pagan sin ningún problema. Más consultas. Jorge de la Cruz nos pregunta, fondo para invertir en mercados emergentes. Bueno, en este caso, al estar un poco lejos, un fondo índice ya nos iría bien. Fondo índice lo que hace es replicar los mercados emergentes. Pues, ¿qué pasa? Los mercados emergentes están demasiado lejos para elegir buenos gestores, con lo cual, pues a lo mejor aquí sí que un fondo índice sería una buena opción. O quizás lo que podríamos hacer, otra opción es 50% en fondo índice, 50% fondos de gestión activa. ¿Qué cogeríamos en gestión activa? Pues el Morgan Stanley Asia Opportunity, un fondo que ha caído muchísimo en los últimos meses, una muy buena oportunidad de comprar a los precios actuales y lo podríamos combinar perfectamente con el Franklin Templeton Emerging Small Cap, es decir, pequeñas compañías de mercados emergentes gestionado por Franklin Templeton, y este fondo lo suele hacer muy bien. Y al final un poco los mercados emergentes, pues no siempre pensamos Asia. Bueno, es que mercados emergentes, si compramos un fondo índice, pues cubre desde Asia, África, Sudamérica, etcétera, cuando realmente donde está el crecimiento en la mayor parte de las veces es en Asia. Con lo cual, bueno, muchas veces podemos coger un fondo de mercados emergentes y pensar que tenemos Asia, a lo mejor tenemos el 40 o el 50%, mientras que si tenemos un fondo como puede ser el Asia Opportunity o el Franklin Templeton, sí están más sesgados a mercados emergentes, pero más, hacia donde está el crecimiento. Bueno, seguimos, más consultas. Francisco Campillo pregunta, fondos para invertir en materias primas. Ahora que observo que todas las materias primas, petróleo, cereales, luz, gas, etcétera, están subiendo mucho, me gustaría encontrar un fondo que se beneficie. Bueno, vamos a ver una cosa. Y a esto hay que ponerle ojo, porque probablemente a este tipo de inversiones estemos llegando tarde. Los precios de los fondos y las acciones, como norma general, ya han recogido estos altos precios. Como norma general, la bolsa siempre anticipa mucho antes en las cotizaciones lo que va a pasar en los próximos trimestres, con lo cual hay que tener ojo, porque probablemente a lo mejor esto habría que haberlo comprado pues mucho antes, pero ahora tanto las acciones como evidentemente los fondos, que no dejan de replicar el comportamiento de las acciones, ya han descontado mucho que el petróleo está a $100, que el gas está a unos precios exorbitados, que el cobre ha subido bastante, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, en marzo del 2009, cuando vimos la crisis, cuando estaban en los mínimos de la crisis del año 2008, pues vimos los mínimos y desde entonces empezó la bolsa a subir con fuerza, anticipando mucho antes de que la crisis financiera estaba tocando a su fin. Aunque nosotros en ese momento no lo notamos, pero los mercados siempre hacen anticipar muy mucho tanto las bajadas como las subidas, con lo cual si esperamos muchas veces a comprar cuando la cosa se haya templado, es que la bolsa lo recoge mucho antes. O sea, aunque no empecemos a ver la luz ni siquiera al final del túnel, a poco que se pase un poco la tragedia, la bolsa ya empieza a descontar ciertos beneficios. Lo vimos, como digo, en marzo del 2009 y lo vimos otra vez en marzo del 2020 con el COVID. Es decir, en marzo del 2020 con el COVID, la bolsa hizo mínimos. Cuando todos seguíamos sin poder salir de casa, pues la bolsa ya empezó a anticipar y para el verano había subido prácticamente todo lo que había corregido durante el año. Incluso subido un poco más, cuando en ese momento los hoteles seguían cerrados, los aeropuertos seguían sin tener prácticamente tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Pues bueno, que si esperamos a que todo se calme y que
y que la cosa esté tranquila, pues siempre pasa que los precios ya lo han descontado. Al final, ¿qué debemos de hacer? Pues siempre debemos de invertir cuando hay titulares en televisión y en periódicos que dicen sangría en la bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el momento en el que los precios son súper bajos y es cuando realmente pues debemos de comprar. Evidentemente es doloroso, no apetece, porque es cuando pues el cuerpo no nos pide comprar, pero es que son cuando se dan los mejores precios. Evidentemente, siempre haciéndolo con cabeza, sabiendo muy bien nuestro perfil inversor, nuestro horizonte de inversión y con una adecuada planificación, no un poco a lo loco, pero dentro de la cartera, si las tenemos bien diseñadas, pues bueno, pues es un poco el momento. Bueno, por no pasar la pregunta y ya que me preguntas sobre el fondo de materias primas, pues varias opciones que tenemos. Por ejemplo, una opción interesante, aunque hay que cogerla con pinzas y ahora veremos a ver por qué, pues actualmente el fondo de AZ Valor nos puede servir para invertir en materias primas. Hay que tener cuidado con este fondo porque realmente no es un fondo de materias primas, en cualquier momento puede girar, pues su mandato no es invertir como norma general en materias primas. Es verdad que ahora lo está haciendo, pero los gestores como norma general, y de hecho ya lo están diciendo, pues están empezando a rotar hacia ciertas compañías. Entonces, bueno, quizás deberíamos de tenerlo en cartera, pero si queremos materias primas habría que seguirlo muy de cerca. Otras opciones interesantes para invertir en materias primas, pues el JP Morgan Natural Resources, que es lo que invierte todo un tipo de compañías, tanto mineras como de oro, todo lo que tiene que ver con materias primas. BlackRock World Mining invierte un poco en lo mismo, compañías mineras, compañías de extracción de uranio, todo lo que tiene que ver con materias primas. Y otra opción también interesante es el BlackRock Gold. El BlackRock Gold lo que invierte es en oro, como su nombre indica. No invierte en oro físico, sino que invierte en compañías tanto de extracción de oro como de royalties de oro, es decir, que cobran por los royalties, ¿vale? Pueden ser tres opciones interesantes, insisto, dentro de una cartera diversificada y con una exposición adecuada a este sector. Bueno, Javier Bravo consulta. Mantengo durante 2 años fondos y acciones en una cartera diseñada por mí, en base a diferentes podcasts que he leído y escuchado, entre ellos el tuyo, que me ha ayudado bastante. Pero es verdad que me estresa en exceso el ver las cotizaciones, pues siempre las llevo a cálculo mental, ganancias, pérdidas, etcétera. ¿Tienes alguna sugerencia? Bueno, pues alguna sugerencia es, quítate supongo que lo ves a través del móvil, pues yo te diría, quítate del móvil toda aplicación de cotizaciones, tipo Investing, etcétera. Si tienes un iPhone y tienes la aplicación de bolsa, pues evidentemente esa aplicación no se puede quitar, pero siempre puedes quitar todas las acciones y dejar la aplicación, porque no la podemos quitar, pero sin ninguna acción, con lo cual es como si no tuvieras nada. Es decir, eliminamos todas. Al final, siempre tienes que tener la mentalidad de que la inversión tiene que ser considerada un poco como tu vivienda. Es decir, en tu vivienda no haces tasación de tu vivienda todas las semanas, pues en la inversión deberías de hacer lo mismo. Consejo 2 que te daría también, pues que una vez al mes sobra para ver lo que está pasando. Una vez al mes, el fin de semana, te compras la expansión y lo tienes todo. Ves la cotización de las acciones que tengas, ves la cotización de los fondos que tengas, ves cuánto han subido, han bajado, si tienes que hacer algún cambio en base a eso, lo haces y poco más. Más consejos, pues si lo ves a través del ordenador, pues que te quitas de favoritos todas las páginas donde tengas las inversiones y a su vez desactivas las contraseñas, es decir, hoy en día como abres Google Chrome, te metes en la página del banco donde tú tengas tus inversiones, si tienes grabada la contraseña no necesitas meter ni el usuario ni la contraseña, pinchas y te sale por defecto y estás dentro. Bien, pues te quitas las contraseñas para que no sea una forma fácil de verlo. Evidentemente guardas en un documento que puedes tenerlo en una agendita pequeña donde tienes los libros, todos los usuarios y las contraseñas de los distintos bancos, aplicaciones, brokers, donde lo tengas. De esa manera
lo dejas lo más lejos posible y que sea algo que te cueste visualizar, que no lo tengas, digamos, a mano de 2 clics. Evidentemente que lo tengas a mano, que no lo pierdas, para que cuando quieras interactuar o hacer algo lo tengas siempre, pero de esa manera lo tengas un poco lejos y te cueste hacer ese ejercicio de hacerlo prácticamente que con 2 clics de ratón entramos en la cuenta. Pues eso, y quitarlo. Y porque no lo mires no significa que no esté produciendo. Está produciendo, pero que bueno, es algo que lo tienes a 10 años y te da igual lo que pase en una semana determinada. Además, debemos de ser conscientes de una cosa: el 80-90% de las ocasiones que vemos la cotización de nuestra cartera de fondos o de nuestra cartera de acciones, nos llevamos un mal trago. Con lo cual, pues es que es mejor no verlo. ¿Por qué nos llevamos un mal trago? Vamos a poner un ejemplo. Invertimos 100.000 euros y al cabo de un año esa inversión se convierte en 120.000. Bien, como ya tenemos 120.000, al cabo de 2 años y 3 días vemos la cotización. Y esa cotización pues ha pasado a 117.000. Bien, tenemos la sensación de que estamos perdiendo 3.000 euros y así sucesivamente, con lo cual, lo miremos cuando lo miremos, siempre tenemos una sensación un poco agria de que las cosas no van como nosotros queremos, y muchas veces sí van, pero es que, quiero decir, tenemos ese cortoplacismo que nos deja ver las inversiones de la manera incorrecta. Al final, lo bueno de la inversión en activos financieros es que es líquida, pero la mayor parte de las ocasiones, esto que es una ventaja, actúa en nuestra cuenta por verlo demasiadas veces las cotizaciones y, como digo, tomar decisiones, hacernos cálculos mentales que, bueno, están bien, pero no son quizás los adecuados. José Luis Asenjo pregunta, bueno, más que pregunta, hace una reflexión. Dice: si observo las noticias en prensa, como norma general, tanto en fondos como en acciones recomiendan lo recalentado, es decir, lo que ha subido mucho ya, y como norma general luego es lo que más cae. A mí estas cosas me despistan mucho. Pues efectivamente tiene razón. Es decir, la mayor parte de las veces que vemos noticias, las noticias se hacen no para que los inversores ganen dinero, sino para vender titulares, porque están creadas para eso. Al periodista de turno pues lo tacharían de... Vamos a poner un ejemplo, para que veamos un poco. Al periodista de turno lo tacharían de chalado. Bueno, quizás no lo tacharían de chalado, a lo mejor no lo dejarían ni publicarlo. Si cuando el petróleo cotizaba en negativo, que no hace tanto, pues recomendaba comprar petróleo, pues le podrían decir. Probablemente hasta se mofarían de él. Segundo, no lo dejarían publicar, y tercero, pues la gente le tomaría por un loco, cuando realmente a lo mejor en ese momento era el momento de comprar. En cambio, pues ahora que todo el mundo, que el petróleo está en dólares, que creemos que va a haber una demanda de petróleo fuerte para los próximos años, pues ahora se recomienda comprar petróleo. Pues probablemente al recomendar comprar petróleo en 100 dólares, pues tendrás un buen titular, aunque probablemente no sea tan buena inversión. Es decir, hay que ver las cosas con cierta perspectiva, sobre todo de quién las está publicando y cuál es el motivo, ¿no? Siempre compramos cualquier prensa salmón y nos encontramos con la noticia: fondos y valores para este verano. Fondos y valores para este verano, pues es que para este verano es como jugar al rojo y al negro, es que no. Y esos titulares se ven muchísimo, pero al final son titulares que, bueno, pues que venden. Y bueno, pues al final el periódico que quiere, pues vender periódicos. Bueno, seguimos. Rubén Sánchez pregunta: estoy asesorado en mi entidad, me dice el nombre, tal. Obviamos el nombre de la entidad, no creo, no es el motivo de este podcast el hablar mal de nadie. Bueno, como digo, consulta: estoy asesorado en mi entidad a través de una cartera delegada y en el peor momento de la crisis Rusia-Ucrania tomaron la decisión de bajar porcentaje a bolsa con el objetivo de proteger el patrimonio. Ahora el mercado ha subido mucho y no sé si esa decisión ha sido interesante y rentable para mis intereses. Pues muy buena reflexión, pero es que al final mi reflexión es: si tengo una cartera delegada,
no es para que el que gestiona la cartera delegada en el peor momento de la crisis se salga, porque para eso pues el cliente no necesita tener una cartera delegada, es decir, eso ya lo hace un cliente por sí solito en cualquier momento que no esté asesorado. Ve las noticias negativas, ve que el mundo pues va a haber una cataclismo y va a desaparecer el mundo y tal, y noticias en telediarios, noticias en periódicos, todo fatal, la bolsa se hunde, esto se va al garete, sale corriendo a vender. Bueno, es una actitud en un momento dado quizás no muy lógica desde el punto de vista racional, pero lógica desde el punto de vista de alguien que no está muy experimentado, que ve fuego y cuando ves fuego pues sales corriendo hacia el otro lado. Muchas veces nadie va corriendo hacia el fuego porque te vas a quemar. Y a lo mejor resulta que, bueno, pues lo que hay que hacer es, quiero decir, evidentemente estamos poniendo un símil un poco, pues ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? Pues como mínimo no hacer nada. Pues ya sabemos lo que pasa cuando tomamos malas decisiones, sobre todo presas del pánico, porque probablemente luego es el momento más crítico donde todo está más bajo, nos salimos, luego todo sube un 15% y luego se nos queda primero cara de huevos y segundo ya no sabemos cuándo entrar, pero eso para el inversor solito ya lo hace solo, pues para eso no necesita tener una cartera delegada, sino una cartera delegada bien planificada y con un horizonte de 5 o 10 años, pues como mínimo a lo mejor lo que no hay que hacer es nada, ¿vale? Antonio Calleja consulta, ¿cuáles son tus expectativas de inflación para los próximos meses? Pues después de la publicada en los últimos días de casi el 10% y partiendo de la base que yo no soy un analista macro que puede descifrar la macroeconomía, no tengo mucha opinión al respecto, en el sentido de que no me atrevo a pronosticar, porque bueno, esto se está yendo bastante de las manos. Hay una cosa que tenemos que tener clara, y eso sí que lo podemos controlar nosotros. Lo que sí que debemos de tener en cuenta y saber es que el dinero, al final debemos de tenerlo invertido, es decir, tener hoy en día, según cómo está la inflación, saldo en cuenta, sin utilizar, pues solo con un año, aunque nosotros tengamos los mismos 100.000 euros, estamos perdiendo 10% de inflación publicada, porque muchas veces la publicada siempre está por debajo de la real. Pero bueno, cogemos la publicada y aunque dentro de un año y un día veamos 100.000 euros en la cuenta, compramos 10% menos. Entonces al final tenemos que tener el dinero, desde mi punto de vista, invertido, y podemos tenerlo invertido en diferentes sitios, en cualquier sitio. Y desde mi punto de vista, siempre que sean activos reales. Pues al final depende también un poco de la cantidad. Si tengo 10.000 euros, pues a lo mejor resulta que en mi zona de influencia tengo que comprarme una plaza de garaje, alquilarla por 70 euros al mes, son 84 al año. Evidentemente, eso es un 8%, pero siempre, una vez que le descuento gastos, comunidad de propietarios, etcétera, etcétera, se me queda en una rentita del 5 o 6%. Bueno, pues con una renta del 5 o 6%, más lo que la plaza de garaje puede que en un futuro se revalorice, pues a lo mejor resulta que con eso me está compensando la inflación. Si tengo más cantidad de dinero, 100.000 euros, bueno, pues me puedo comprar un piso, lo mismo, 100.000 euros, renta 700, al cabo del año 8.400. Si le descuento gastos, aproximadamente se me queda en un 5 o 6%, pues lo mismo, puede ser una buena inversión, ¿vale? No quiero hablar ni invitar a hablar de activos financieros, como pueden ser fondos y demás. Bueno, pues por alguna manera no penséis que tomo una posición ventajista, al ser un poco a lo que me dedico. Al final de lo que se trata es de que cojamos el dinero y que invertamos en algo que estemos cómodos, podamos dormir tranquilos y le saquemos un rédito, ¿vale? Y al final es un poco pues que debemos de tener una posición activa con el dinero y moverlo con un planteamiento empresarial, ya sean 1.000, 10.000, 100.000, 1 millón, 10 millones de euros. Es decir, al final es ir poniendo ceros a una cantidad de uno. Evidentemente, con 10 millones de euros siempre podemos hacer muchas más cosas que con 100.000 euros, evidentemente, pero bueno, cada uno con lo que tiene, administrarlo de la mejor manera y que no pierda valor.
Bueno, ya van quedando pocas, pero madre mía. Jesús Muñoz. Siempre he seguido el fondo de Advalor, pero nunca me he dedicado a entrar, por las malas rentabilidades que obtenía y por la mala prensa que tenía en redes sociales. Pues he visto mucha gente mofarse literalmente de este fondo. Quizás fue un error no haber entrado antes y me estoy planteando hacerlo ahora, aunque tampoco sé si es buen momento por la alta rentabilidad en el último año. Bueno, mi consejo, pues dentro de una cartera con fondos de renta variable yo lo incluiría ahora mismo. Si lo tuviera que incluir ahora mismo, no lo incluiría con el mismo porcentaje que lo hubiera incluido hace un año, año y pico. Evidentemente hace año y pico lo hubiera incluido con un porcentaje muy elevado, pero ahora mismo pues lo haría con un porcentaje pequeño, pero evidentemente lo tendría dentro de la parte de renta variable. Tendría en el momento actual más peso en fondos tipo FANSMINT, Seiren, es decir, fondos de crecimiento, pero a largo plazo, a 5 o 10 años, este fondo, el que comentas, lo debería hacer bien. Y de momento lo tengo en cartera, ya lo tengo monitorizado. Cuando veas periodos de outperformance, que es un periodo de outperformance, pues es decir, baja rentabilidad respecto al índice o al resto de fondos, pues ahí a lo mejor sí que me planteo el momento de decir, bueno, pues ahora voy a aumentar en este fondo, ¿vale? Pero teniéndolo en cartera, lo que haces es sobre todo ya tenerlo monitorizado. Lo tenemos con un porcentaje pequeño y ya puedes ir viendo el comportamiento. Lo tengo en la cartera, voy viendo si sube mucho, si baja en exceso. Si baja en exceso no me plantearía quitarlo, salvo que por diferentes cartas trimestrales o conferencias viera que los gestores se les ha ido en exceso la cabeza, sino que iría aumentando o bajando peso en función de la evolución del fondo, ¿vale? Manuel Melero nos pregunta, ¿con la subida prevista de tipos de interés, crees que es buen momento para invertir en bancos? Bueno, quizás no sería mal momento de invertir en bancos. Muchas veces estamos en lo mismo. Los bancos ya están empezando a descontar fuertemente porque las valoraciones así lo están creando. Las posibles subidas que pueda haber de tipos de interés en los próximos años. Al final podemos coger un fondo que esté bien diversificado, porque muchas veces el fondo no invierte solo en bancos, invierte en bancos, en aseguradoras y en diferentes empresas del sector financiero, y las aseguradoras también pueden ser un buen punto donde invertir actualmente, porque las aseguradoras, al subir tipos de interés, también se van a beneficiar de dichas subidas. ¿Por qué? Pues por todo el capital flotante que tienen procedente de las primas que cobran y que todavía no han pagado los riesgos, es decir, de los clientes. Y las aseguradoras, como norma general, tienen mucho dinero que se llama capital flotante, ¿vale? Para este tipo de cosas. Pero las aseguradoras, por regulación, están obligadas a hacerlo en renta fija, con lo cual, cuanto más suban los tipos de interés, más se van a beneficiar de toda esa cartera que puedan tener de bonos, que en lugar de estar pagándoles el 1, pues le van a pagar el 3 o el 4%, y eso se va a notar muy fuertemente en las aseguradoras. Pero a su vez, un fondo que invierte en sector financiero también invierte en gestoras de fondos de inversión, es decir, en gestoras que pueden ser Fidelity, Robeco. Hay muchas gestoras de fondos de inversión que cotizan en bolsa. Las gestoras de fondos de inversión son un negocio extraordinario. ¿Por qué? Porque pasa lo que pase, siempre cobran. Es decir, tienen un fondo de renta variable que tienen 1.000 millones de euros y ellos cobran su 1%. ¿Vale? Pero no es solo eso. Muchas veces no necesitan traer nuevos clientes para que su beneficio suba. Simplemente con que esos 1.000 millones de euros, si los gestores son adecuados, hacen lo correcto, y solo por el hecho de incrementar el volumen gestionado pasan de esos 1.000 millones a 1.300, cobran el 1% de 1.300 millones de euros. Es decir, evidentemente, si la base de clientes aumenta el volumen gestionado, pero no necesariamente tienen que aumentar la base de clientes. Con que sean buenos gestores y administren bien el patrimonio, el beneficio de la empresa como tal subirá. Y insisto, hay muchas, en España por ejemplo no es el caso, pero en Estados Unidos hay muchas gestoras que cotizan en bolsa, y hay muchos fondos de inversión que invierten en compañías financieras de todo el mundo.
dos casos, el Robeco World Financial, buen fondo, y el Fidelity Global Financial, igual, buen fondo. Invierte en muchas patas del sector financiero, bancos, aseguradoras, gestoras de fondos y demás, ¿vale? Y puede ser interesante opción, ¿vale? Félix Rodríguez me pregunta un poco, viene también al hilo de la anterior pregunta, ¿qué opción de inversión me recomiendas para protegerme de la inflación? Pues un poco esta respuesta vendría a ser la misma que hemos dado antes para invertir tanto en activos financieros, lo que comentaba, las plazas de garaje, los pisos, etcétera, 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 ¿vale? O invertir en fondos que invierten en activos inmobiliarios, como los que hemos visto, el Morgan Stanley, European Property, repasado la acción de Merlin, etcétera. Podría ser diferentes buenas opciones. Como he dicho, bueno, repito, el dinero en cuenta corriente pierde poder adquisitivo sin darnos cuenta, con lo cual esa sería la mejor opción. Al final tengo que invertir en algo que me proteja contra la inflación, pues bien porque tengo un contrato de alquiler que me permite subir al inquilino la renta, bien porque tengo determinados fondos con gestores que lo mismo, hacen contratos y permiten que los alquileres suban las rentas en función de cómo sube la inflación. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Yo creo que ha sido un poco más extenso, pues que tenía infinidad de consultas que no quería que se me acumularan y por eso he hecho uno para quitarlos todos. Nos hemos ido prácticamente a la hora. Normalmente hay menos preguntas, pero yo creo que, bueno, con todo el lío de la crisis financiera y tal, pues se han acumulado. Pero bueno, me despido. Para que cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en iBooks, un like en YouTube, un corazoncito en Spotify. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.